Amigos, amigas de Pulso Saludable, muy buenas tardes. De nueva cuenta, estamos saliendo desde las instalaciones de la cabina de Proyecto Radio MX, donde se transmite Pulso Saludable, para dirigirnos a las instituciones más destacadas y más importantes en el país, en la Ciudad de México, en esta trayectoria que estamos haciendo al cumplir 15 años y compartiéndolo, por supuesto, con ustedes, pero de primera instancia con las médicas, con los médicos, las y los investigadores de estos institutos nacionales de salud pública y también de los hospitales que pertenecen también a la Secretaría de Salud Federal, con la finalidad, como le he venido comentando durante todas estas charlas, de conocer un poquito de la historia de estos institutos, sí, pero también conocer un poco de la investigación y cómo ha ido evolucionando. Y en esta ocasión me encuentro con el doctor Juan Pablo Reyes Grajeda. Él es el director de investigación del Instituto Nacional de Medicina Genómica, y vamos a platicar justamente los próximos minutos sobre qué es el INMEGEN. Seguramente usted lo conoce porque lo ha visto cuando está circulando aquí por Periférico Sur rumbo a Cuernavaca, ¿no? Sí, muy cerca. Rumbo a Acapulco. Y entonces se preguntarán, bueno, esta estructura es muy majestuosa, llama mucho la atención, los colores representativos, y seguramente ha leído el logo INMEGEN y qué es el INMEGEN, este lugar, y justamente aquí es como un semillero de investigación en donde se pueden dar origen ciertas modificaciones, a lo mejor para volver las políticas públicas y que después se puedan realizar en leyes que puedan modificar o ayudar para poder entender o atender mejor la salud de las y los mexicanos. Así es que, doctor, bienvenido y muchas gracias por el tiempo. No, pues al contrario, gracias por estar aquí, bienvenidos, y pues estamos a sus órdenes, digamos. Gracias. Pues cuéntenos un poquito qué le parece, doctor, si empezamos un poquito con la historia de la institución, porque he estado en otros institutos y cuando usted me dice 18 años, yo lo veo muy joven, pero si yo pienso que 15 años hace mucho tiempo, también 18 años ya son muy representativos. ¿Qué pasó? ¿Cómo surgió este lugar del INMEGEN? Bueno, el instituto está cumpliendo 20 años. Yo llevo laborando aquí 18 años. Yo llegué ya que estábamos en otras instalaciones en Torre Zafiro frente a TV Azteca. Ahí teníamos la renta de 2 pisos. En el edificio. En el edificio, claro, que se llama Torre Zafiro. Ahí estaba también la coordinación de los Institutos Nacionales de Salud. Y nosotros nos mudamos aquí a esta sede final ya hace 11 años. Y el instituto, por decreto presidencial, está cumpliendo 20 años. 20 años. ¿Y qué motivó? ¿Cuál fue el origen de la formación del Instituto Nacional de Medicina Genómica? Pues yo creo que principalmente estar a la vanguardia. Era una tendencia hace 20 años empezar a generar polos de conocimiento en materia de genética y después de genómica asociada a la salud. La genómica, pues al final de cuentas, la podemos aplicar a cualquier organismo o cualquier fuente de DNA, pero la biomedicina y la parte de genómica humana, pues existió el consorcio promotor, que había varias instituciones públicas entre la UNAM y algunos otros institutos nacionales de salud, y este consorcio promotor llevó a que se fundara como tal el Instituto Nacional de Medicina Genómica, tratando de entender y atender posteriormente pues precisamente los problemas que aquejan a la población mexicana. Y para que la población conozca y entienda un poquito, ¿qué es este concepto de medicina genómica? Sí, cuando hacemos genética clásica, vamos a pensar que nosotros tenemos un gen en particular que queremos estudiar. Todas las herramientas ómicas que les llamamos, ese apellido ómicas, quiere decir que se utilizan estrategias de alto rendimiento. Esas estrategias de alto rendimiento, al final de cuentas, es tecnología y tecnología de vanguardia. Sí. Entonces, lo que hago es obtener muchos resultados a partir de un solo experimento y después voy a discernir, digamos, diferentes componentes de él para buscar cuáles son los que son más informativos, y a partir de esos voy a empezar a buscar, pensando en una parte ya de aplicaciones, cuáles pudieran servirme para hacer biomarcadores, para encontrar predisposición de enfermedades en la población. Pero lo primero con lo que se fundó más el instituto era primero mapear lo que no habíamos hecho en el país, que era la diversidad genética que existía en México. Es una cosa que podríamos verlo tal vez un poco
simple, por lo que llamamos el fenotipo, ¿no? El color de cabello, el color de los ojos, toda esta parte a lo mejor la conceptualizábamos ya un poco en lo general, pero en lo particular acerca de los genes no lo conocíamos. Claro. Fue prácticamente como se fundó el instituto, para tener la información genética de población mexicana. Claro, y ahora que me explica esto, doctor, o que nos explique esto, doctor, me hace pensar en esta ocasión cuando se hizo toda una revolución por el descubrimiento del genoma humano, ¿no? Y a partir de eso comenzaron muchas de las investigaciones y el entendimiento de muchos de los procesos que ocurren en el organismo humano. Quiere decir que cada célula tiene un componente ya descrito por el organismo y una labor que hacer durante el proceso de vida que le toque a cada una de estas células. ¿Qué pasa? ¿Qué se han encontrado? ¿Cuáles son estos hallazgos que los han motivado tanto a seguir en la búsqueda, como usted dice, ¿no? de estos biomarcadores o de estos iniciadores o promotores de ciertas enfermedades, tal vez de las más prevalentes en el país, que podría ser, o en el resto del mundo, que son las enfermedades no transmisibles? Sí, yo creo que la parte de conocer el mapa genómico del mexicano y de las poblaciones regionales, pues es en primero generar esa información. Después, de cierta manera, replicar y hacer nuevos estudios que nos estén dando información de la predisposición genética a enfermedades en nuestra población. Eso hace que tengamos la capacidad de hacer medicina de intervención. ¿Qué quiere decir eso? Si yo ya sé que tengo un componente genético que me da una predisposición alta a una enfermedad, por ejemplo, si yo tuviera una predisposición a cáncer de pulmón, pues lo más sano sería nuestro fumador, ¿no? Claro. Una cosa es que tengas la predisposición, que tampoco es una condena de muerte de que te vaya a dar la enfermedad. Tienes una carga genética importante que puede aportar a que detone en que aparezca la enfermedad, pero siempre también está el componente ambiental, conocido el ambiental siendo como lo que comemos, el tiempo que dormimos, nuestros hábitos y todo esto. Ahí es donde podemos hacer una medicina de intervención. Si yo tengo una predisposición a diabetes, pues entonces el hecho de no llegar a nefropatía diabética, amputación de un miembro, pues entonces tengo que tener una vida saludable también para eso, ¿no? Entonces no es una condena de muerte tener una predisposición genética, pero es importante poder generar esa información. Y también que quede claro también que esa información siempre va a ser dueño de esa información la persona, el individuo. Claro. ¿Sí? Entonces hay un contexto ético también muy importante. Nosotros tenemos un departamento que se llama EJES, que es jurídicos y legales, que hacen toda la parte de bioética precisamente de cómo se regula para México, en función de cómo también se está regulando en todo el mundo. Doctor, y de estos 18, bueno, ya 20 años, pero de estos 18 que usted conoce en la institución, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Siguen siendo los mismos conceptos, las mismas hipótesis por las que se ha estado buscando algunas respuestas, o han ido evolucionando conforme también ha evolucionado el curso de las enfermedades, o que han desaparecido y otras han aparecido? Yo creo que la evolución de la genómica como la conocimos hace 20 años a como es ahora, sí ha sido revolucionario, pero en el sentido de que las tecnologías cada vez van siendo más fuertes, más potentes, ¿no? Sí. Entonces, eso hace que tengamos la capacidad de análisis también incrementado, también los costos pues van modificándose. El primer genoma humano costó miles de millones de dólares, y actualmente pues con la infraestructura que se tiene en el mundo pues, es mucho menos el precio que se tiene para un genoma, ¿no? La evolución de las enfermedades, la prevalencia de las enfermedades sí puede modificarse dependiendo de también la población en particular. Sí puede haber altibajos, pero también en las enfermedades emergentes pues es un punto a considerar, como lo que pasó con el COVID, ¿no? Con claro. SARS-CoV-2. Y justamente en esa época que ha sido muy marcada, o que seguirá siendo muy marcada por la cantidad de muertes que hubo en todo el mundo, porque como usted bien menciona, es una enfermedad emergente y que no se conocía absolutamente nada de ellas, pero también ha habido otras pandemias. ¿Cuál es la enseñanza que se queda el instituto
para poder pensar en qué sería, en la realización de nuevas vacunas, de nuevos medicamentos o de hacer medicina preventiva para que cuando vuelva a ocurrir algo no nos toque tan desprevenidos a los seres humanos o haya la menor cantidad de decesos. El caso de SARS-CoV-2 fue un caso muy particular porque hubo quienes dijeron, pero qué rápido hubo una vacuna, ¿no? O un medicamento. Había al menos 10 años de investigación de SARS-CoV-1. Claro. Entonces ya se conocía mucho, se parecen mucho en su genoma, era una variante que si no había estado en contacto con población mundial, pues sí, por eso también no conocíamos algunas cosas de cuáles eran los efectos adversos posteriores a la infección, no teníamos una vacuna, pero pues realmente lo que nos deja de enseñanza es de que estamos preparados tanto en la parte de conocimiento y de tecnologías, tanto que por ejemplo la vacuna, el tipo de vacunas que se utilizaron, utilizando vectores virales, que fueron algunas de ellas, y otras de RNA, o sea, era la primera vez que se veía a gran escala. Claro, pero ya tenían años las investigaciones. Tenían años las investigaciones de cómo se podrían hacer, pero realmente pues fue un parteaguas de determinar que se pudieran utilizar en la población mundial. Claro. Este tipo de vacunas y que al final de cuentas pues eran efectivas, ¿no? Que daban una protección y pues eventualmente eso ha ido bajando la tasa de mortalidad. Claro. Y actualmente, ¿cuáles son estas líneas de investigación en las que ustedes actualmente están trabajando y que consideren que pudieran dar estos resultados? Porque luego ustedes me imagino que ponen ciertas hipótesis o tienen ciertas teorías y que tal vez en el camino no se vayan cumpliendo o van dándole check, a lo mejor algunas, pero también descubren nuevos hallazgos que no tenían previstos. La investigación no termina, o sea, siempre vamos a generar nuevas hipótesis, siempre vamos a querer tener nuevos objetivos, alcanzar proyectos a veces muy ambiciosos que hay que aprender a caminar paso con paso. Entonces en la vida científica pues tenemos que aprender a ser tanto expertos o saber, al menos algo en la parte contable, de manejo de personal, de un montón de áreas, porque es es multidisciplinario, podernos entender entre las diferentes áreas. Y pues realmente lo que nos deja también las trayectorias durante muchos años para el análisis de enfermedades es, en el caso particular del IMEGEN, es que las enfermedades que nosotros hemos visto, y no son de hoy, sino desde siempre por el componente genético que tenemos y que tiene una mayor predisposición la población mexicana, y pues lo vemos y es muy sabido, pues normalmente, por ejemplo, obesidad, diabetes, síndrome metabólico. O sea, las enfermedades metabólicas que están asociadas con obesidad, que muchas veces van asociadas con hábitos alimenticios, también enfermedades asociadas con el comportamiento, ¿no? Enfermedades psicológicas y psiquiátricas. También tenemos una parte de desarrollo fuerte en el instituto, y pues yo creo que uno de donde más ha hecho investigación, no solo la genómica de nosotros aquí en México, sino en todo el mundo, es la genómica del cáncer. La genómica del cáncer, tratando de encontrar pues maneras de hacer una intervención, de tener biomarcadores, por ejemplo, pronóstico, diagnóstico, respuesta a tratamiento, para tratar de llevar herramientas al ámbito clínico que tengan una utilidad. Esto deja de ser la ciencia básica con la que empezamos hace 20 años, y entonces estamos transitando a lo que llamamos ahora la medicina translacional, que precisamente es darle al clínico una herramienta para que tome decisiones, un tratamiento específico o dejar de dar un tratamiento específico, o hacer una intervención de meter a un paciente a un quirófano. O sea, todas estas cosas que nosotros estamos haciendo a nivel de genética, la idea es que tengan que tener esa traducción. Eso se le llama actualmente también de la mesa de laboratorio de la cama del paciente. Claro, como trajes a la medida. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tan complejo entonces es el organismo o las células que nos conforman a los seres humanos, que la enfermedad pudiera llamarse y estar descrita en varios de los textos de la misma manera, pero el comportamiento en cada individuo siempre es diferente? Sí, es uno de los pilares de lo que fue la medicina personalizada, claro, ¿no? Precisamente cómo se generó y desde la que se fundamentó la genómica, ¿no? O sea, incluso hay enfermedades que pues las acotamos a un número particular. Por ejemplo,
autismo, ¿no? Sí. Es el espectro autista, ¿no? Sí, todo. O sea, son muchas enfermedades que van incorporadas dentro de una serie de sintomatologías. Así como eso es hablar de cáncer, pues es muy amplio también, porque pues también hay muchas variantes en las cuales pues puede haber una intervención muy particular, ¿no? Claro. Entonces, sí, la idea es si tenemos el componente genético de un individuo, entonces ya lo vamos acotando a esa parte no solo de las predisposiciones, por ejemplo, la parte muy importante de desarrollo farmacogenómica, por ejemplo, de decir cuáles son la información genética que tiene cada uno de los individuos y cómo es como va a responder a un tratamiento farmacológico. Claro. Para tener un tratamiento individualizado, ad hoc, para cada una de las personas. Doctor, ¿y cómo ha ido evolucionando los instrumentos de los que ustedes echan mano para poder hacer las investigaciones? ¿Siguen utilizando algunas técnicas de hace 15 años o ya algunas de ellas han sido obsoletas y se han suplido? Porque ahora hasta inteligencia artificial que pareciera que viene con todo, ¿no? Sí, en la parte de tecnología nosotros tenemos áreas de servicio que le llamamos unidades de alta tecnología. Yo cuando les digo de alta tecnología les digo lo que quiera decir eso, porque es como un celular, ¿no? Entonces hoy este es el mejor celular, pero el año que entra yo ya quiero otro. Y no es que esté obsoleto ni que no sirva, ¿no? Sino que va muy rápido, claro, ¿no? Esta parte tecnológica. En la parte de profundidad de secuenciación, número de variantes que puedes obtener, cómo se interpretan y eso, pues año con año se va generando nueva información, nuevos equipamientos. Lo que sí no tenemos es una capacidad financiera, ¿no? Y ningún país en el mundo tiene como para cambiar su infraestructura tecnológica de un año para otro. Claro. Y entonces decir, ahora sí tengo el más nuevo, ¿no? Hacemos un esfuerzo importante a nivel nacional para poder mantenernos actualizados, pero siempre nos tronamos un poquito los dedos en cuanto a que llegamos a tener suficiente dinero para tener una plataforma tecnológica. Y una vez que la tengas, tienes que tener los proyectos adecuados para que se puedan sacar resultados que se puedan aportar, ¿no? Claro. ¿Y cómo funciona esta institución? Al igual que otros hospitales o otros institutos, ¿también son formadores de estas generaciones que en el futuro van a ser los que dirijan esta institución, el relevo generacional, o de qué áreas de la salud vienen a estudiar aquí los residentes, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros somos uno de los institutos nacionales de salud que no tenemos atención hospitalaria. Claro. Entonces todo nuestro presupuesto se va a investigación. Claro. Aunque tenemos algunas áreas en las cuales sí van enfocadas en diagnóstico, principalmente diagnóstico genómico. Es un laboratorio grande que tenemos implementado aquí en el instituto. Hacen estudios de exomas clínicos, cosas que se necesitan dentro de la parte hospitalaria y de institutos para hacer igual, ¿no? O sea, un diagnóstico de una enfermedad, una respuesta al tratamiento. Pero lo que sí somos es que somos un semillero precisamente también de personal, tal vez no clínico como tal, aunque tenemos algunos cursos de alta especialidad también, pero digamos no es el fuerte es más de personal, de la parte experimental de laboratorio y de análisis de datos. Y yo tengo muy presente en los últimos años que aquí se han dado estas conferencias de prensa en donde la ENSANUD se ha venido aquí a presentar los resultados, los hallazgos, cuando el SARS-CoV-2 también estuvieron aquí los que estaban al frente en ese momento de todo lo que se tenía que ver. ¿Por qué elegir al Instituto Nacional de Medicina Genómica? ¿Qué es todo lo bueno que han hecho? Para las presentaciones. Pues yo creo que dentro de los institutos nacionales de salud, como que en la parte de infraestructura, yo creo que es como que uno de los principales institutos que tienen instalaciones de alto nivel para hacer toda esta parte y recibir cantidades de personas grandes para hacer este tipo de eventos, ¿no? Claro. Y finalmente, doctor, en todas estas investigaciones, lo platicaba, le recuerdo a la gente que tenemos la fortuna en Pulso Saludable de cada 3 semanas platicar con uno de los expertos de esta institución y de todos estos hallazgos que me han podido contar todos los investigadores que han estado en Pulso Saludable, siempre me hacen regresarme al origen del todo y pensar en de qué lado tengo yo como ser humano que hacer mi parte
¿Y qué es lo que tengo que hacer para, como bien decía, si no necesariamente me tiene que dar, sí prevenir que me dé tan joven y que me dé en una etapa avanzada de la vida, pero también con un organismo fuerte para que no sea esa mi causa de muerte y muera por otras causas? Es importante, ¿se han dado cuenta de la importancia de que nosotros tengamos que rendirle cierto culto al cuerpo, a la salud? Sí, incluso hay un par de grupos aquí en el instituto que trabajan con envejecimiento saludable. Precisamente 2 de ellos están en la sede del CINVESTAB, que están comisionados allá en el Centro de Investigaciones de Envejecimiento. Sí. Están allá haciendo protocolos precisamente para envejecimiento saludable. O sea, sí sabemos que hay que hacer una alerta temprana a la gente de que tenemos predisposiciones genéticas poblacionales, ¿no? Y que en nuestra población la quejan algunas de estas enfermedades como principalmente diabetes, obesidad. Claro. Hacer ese alerta para que pueda haber algunas políticas de salud, precisamente como comentaba, en la parte de hacer una intervención para que no lleguen ciertos productos no nutricionales claro, a la población. Y la otra es también esa, ¿no? Si vamos a retrasar la aparición de una enfermedad, pero que después llegan las enfermedades de la vida adulta, aunque hayas tenido una vida sana en el contexto principal de tu vida, pues la parte es que también llegues a tener una vejez sana, ¿no? Entonces todo repercute, todo tiene que nos cobra factura durante el camino. Sí, claro. Entonces, pues desde el principio tener una conciencia de una buena alimentación, buenos hábitos, ejercicio, todo esto, pues siempre nos llevará tal vez a retrasar algo de las enfermedades que potencialmente, aunque tengamos una carga genética, no tienen que ser como una condena de muerte, ¿no? Claro, entonces esto podría reforzar todas estas ideas, todas estas teorías o hipótesis que se tuvieron durante la pandemia, que si tenemos un organismo medianamente sano, una enfermedad como lo fue el SARS-CoV-2 o como lo es la COVID-19, difícilmente va a terminar con tu día a día, ¿no? Pues es un poco sui generis de cómo fue con COVID, porque no conocíamos mucho, ¿no? Claro. Empezamos a hacer toda la parte de diagnóstico molecular. Nosotros empezamos a montar un laboratorio con infraestructura tecnológica de punta para poder hacer más de las que habremos hecho más de 600,000 muestras, yo creo ahorita desde que empezó la pandemia al día de hoy. Pero también la otra es el componente de susceptibilidad de la persona, porque también nosotros hacíamos epidemiología molecular, que era secuenciar el genoma del virus circulante en diferentes etapas. Uh-huh. Entonces sabíamos de algunas cepas que eran un poco más agresivas que otras, pero el otro componente es el componente del individuo que está infectado, ¿no? Entonces, si estás en una mejor forma de salud y eso, en algunos casos lo que veíamos era de que pareciera ser que no hubiera como que una correlación directa, pero en otras era, yo creo que la mayoría, pues sí era, ¿no? O sea, comorbilidades, o sea, las comorbilidades de si era fumador, bueno, no sé si una enfermedad, sí, una adicción. Una adicción, ¿no? O sea, pero digamos, personas fumadoras o personas asmáticas, ¿no? Que ya de por sí ya tenían problemas respiratorios, las personas con obesidad, con obesidad mórbida, con todas estas enfermedades, entonces eran más susceptibles de no cursar la enfermedad de la mejor manera. ¿Por qué? Porque normalmente podrían tener movimientos dentro de su sistema inmune que no respondían de la mejor manera, ¿no? Y finalmente, doctor, ¿cuál sería este mensaje? ¿Qué le diría a la población? Y me gustaría que me ayudara a enfocarlo un poco a todos esos, de pronto, todos estos vehículos, porque está aquí casi pegado al arroyo vehicular del periférico, pero cuánta gente no hemos pasado, algún día pasaremos y lo volteamos a ver y lo vemos, pero cuál sería todo ese mensaje que podría funcionarnos para que cuando volteemos digamos qué interesante y qué bueno que México cuenta con una institución en donde se hace investigación que hoy en día genera bienestar para las familias mexicanas, ¿no? Sí, dentro de la misión y visión del instituto es generar productos y servicios que puedan llegar a la población mexicana sobre las enfermedades que más la quejan. Y yo creo que, como comentaba, cuando pasan y vean el instituto, que está aquí a un lado de Funsalud y después de el INE, lo que pueden sentirse es sentirse orgullosos de tener un instituto
Nacional de Salud, donde hubo una visión estratégica de salud en la cual pues se vislumbraba que conocer la información genética de nuestra población, nuestra vasta población con muchos eventos de mestizaje también, y que eso nos hace una población muy particular, pues es loable tener una institución que pueda aportar a esta parte. Estamos en esta transición, no es fácil, no es solo de nosotros, en todo el mundo está pasando. No es lo mismo que digamos en Reino Unido puedan hacer 100.000 genomas en 3 años, a que nosotros tengamos el financiamiento para hacer 1.000. Claro, pero ¿no? se tiene. Pero se tiene, se pueden hacer, y la cosa es también el talento. El talento, yo creo que de la gente que sabe analizar los datos, todo es un conjunto complejo, ¿no? Tengo el equipo donde guardo los datos. Claro. Esta infraestructura, ¿no? Para los datos. Ya tengo los datos, ya los tengo guardados. ¿Quién los va a analizar? Claro. ¿Quién va a interpretarlos? ¿Quién va a hacer esta parte de llevársela al clínico algo que sea suficientemente claro para tomas de decisión, ¿no? Exacto. Esa es la que estamos pasando precisamente de la medicina traduccional o translacional, que es precisamente para eso, para que los clínicos puedan tener información rápida de toma de decisiones y pues bueno, lo estamos haciendo, creo que lo estamos haciendo bien, somos semilleros de personal altamente calificado, y pues yo creo que siempre somos la punta de lanza en Latinoamérica para la parte de medicina genómica. Doctor, regáleme un dato adicional. ¿Cuánta gente trabaja en esta institución? En investigación somos algo así como 80 investigadores. Tenemos una plantilla igual de administración y todo lo demás. Pues yo creo que seremos unos 200 personas. Pues bastantes. Y como 400 alumnos. Y como 400 alumnos que terminan... ¿Qué dura su proceso de formación? ¿Un año? ¿Años? Es que depende de qué área sean, pero digamos tenemos desde pregrado, que son los alumnos que hacen servicio social y licenciatura, y después maestría, doctorado e incluso postdoctorados también. Claro, qué maravilla. Doctor, le voy a decir una serie de palabras y usted me responde lo primero que se le ocurra. Okay. ¿Le parece? Usted dígame cuando ya esté listo, ¿eh? Está medio picosita. RNA. Muy bien. Genoma humano. Genoma humano, la información que todos tenemos y todos somos buenos de ello. Utilizar animales para investigar. Necesario. ¿Sí lo cree? Sí. No, puede abundar a ello, claro. Sí, yo creo que ha sido necesario, sigue siendo necesario todavía. La medicina translacional en la parte de la mesa del laboratorio a la cama del paciente sí está tratando de sacar un poco la experimentación animal, pero de todas maneras para seguridad y eficacia toda la parte legal siempre nos ha estado exigiendo siempre caracterización físico-química. Estoy hablando por ejemplo de fármacos biotecnológicos, caracterización físico-química, preclínicos, clínicos y plan de farmacovigilancia. Y la parte de preclínicos son la parte de modelos animales y modelos celulares. ¿Cuáles modelos animales? El que sea más parecido al metabolismo humano asociado con esa enfermedad. ¿Qué son los cerditos? Para algunas, digamos para cardiovasculares, el cerdo es más parecido. Pumba es muy parecido a nosotros. Más parecido. Nosotros tendemos a ir nomás hacia los murinos, por ejemplo, pero también hay algunos modelos en genética y modelos clásicos como Drosophila, ¿no? Mosquitas. Ah, claro. Pero, por ejemplo, los otros, pesebra, ¿no? Ajolote, tenemos ajolotes de Xochimilco, en los cuales tienen cosas impresionantes como la parte de regeneración. El genoma del ajolote es 10 veces más grande que el genoma humano. ¿Ah, sí? ¡Qué maravilla! Entonces también es una cosa, hacemos medicina genómica, hacemos un énfasis mucho en la parte de biomedicina, pero mucho de la fuente de inspiración para hacer herramientas biotecnológicas también, que pues es un contexto que no puede estar desarticulado de la medicina genómica, están en los genomas de otros organismos también. Claro, sí, hay que echar mano de ese tipo de investigaciones. Agua. Sin ella no hay vida. ¿Cómo? Sin ella no hay vida. Sí, vacunación. Es indispensable, obligatorio. ¿Ustedes utilizan aquí algún instrumento que se parezca a un microscopio de los que nosotros conocimos en un laboratorio, pero seguramente utilizan ustedes cosas mucho más robustas? Uh-huh. ¿Qué piensan? Lo primero que usted piensa cuando ve algo en el microscopio. Bueno, pues el microscopio depende para qué lo quieres, puede ser una parte muy didáctica,
puede ser una parte para hacer un patólogo para que determine que hay una enfermedad. Y si ya vamos a una envergadura más grande en cuanto a los microscopios, pues nos vamos a un microscopio electrónico, microscopios electrónicos de transmisión, microscopios electrónicos de barrido. Y lo actual, y hay acceso en el mundo a equipos, son caros, ¿no? Pero tampoco necesitas tenerlos tú aquí, ¿no? O sea, puedes tener acceso a equipamientos así. Son los criomicroscopios electrónicos de alta resolución. Un microscopio electrónico de alta resolución es capaz de ver la estructura atómica de las moléculas. Normalmente lo hacemos con otras metodologías. Hay 3 metodologías: resonancia magnética nuclear, criomicroscopía electrónica de alta resolución y difracción de rayos X. Difracción de rayos X, el 80% de las estructuras proteicas en las bases de datos son por esta técnica, pero el siguiente es criomicroscopía electrónica de alta resolución. O sea, los microscopios son capaces hoy en día de ver el posicionamiento de los átomos en el espacio de las moléculas. ¡Qué maravilla! Y cómo ha evolucionado, ¿no? Evoluciona muy rápido la tecnología. Y finalmente, usted hablaba de algo que he escuchado muchas veces: mestizaje mexicano. ¿Cuál es lo primero que se le ocurre? Pues la consecuencia de nuestra parte histórica. O sea, ahí no es la parte de mestizaje, no es buscar ni culpables, ni quien sí tiene o no tenga cierto componente, le llamamos amerindio, ¿no? El componente nativo americano. O sea, somos una población que tiene pues esa información, pero que esa información es producto precisamente de nuestra historia. Claro. Doctora, ¿algo más que considere usted de importancia mencionar en esta tarde de Impulso Saludable? Pues como les decía, que sientan orgullosos de una institución pujante, joven, ¿no? Que estamos cumpliendo 20 años, con talento en todas las áreas, multidisciplinario, y en las cuales pues crean que todo lo que es el aporte gubernamental para mantenernos como una institución y toda la parte que tenemos de colaboraciones nacionales e internacionales están bien cuidadas, están bien vistas. Tenemos comités de investigación, de ética de investigación en animales, de bioseguridad. Entonces tratamos de hacerlo todo de la mejor manera, con los mejores lineamientos, para que pues todo salga pues como queremos. Tratar de llevar a nuestras publicaciones, que es una parte importante. Destacamos que sí somos una institución que hacemos investigación y que tenemos un índice de publicaciones muy buenos, pero también que estamos transitando hacia la otra parte, ¿no? Que no es tan fácil, a la medicina translacional y al patentamiento, porque al final de cuentas tenemos una oficina de transferencia tecnológica que también nos ayuda a tratar de buscar esos puntos en los cuales podamos hacer licenciamientos o pasar ya hacia los productos y servicios ya para la población.